Listo, ahí empezó a grabar. Bueno, entonces ya ahora sí tenemos las herramientas para empezar a hablar de qué es la estadística bayesiana, ¿vale? Listo. Tenemos todas las herramientas después de un largo camino de ver fundamentos de probabilidad, pero fundamental, van a ser fundamentales acá. La inferencia, ¿sí? La inferencia clásica, que va a ser fundamental porque vamos a darnos cuenta que esta parte de la estadística es más general que esta, ¿sí? Contiene a la estadística clásica. Modelos, ¿por qué vimos modelos clásicos? Porque los modelos bayesianos van a tener muchas ventajas con los modelos clásicos. Eso es importante porque no requieren supuestos que muchas veces no se cumplen, como la normalidad, la homoscedasticidad. Entonces acá se va a poder trabajar sin esos supuestos. Obviamente hay que ver el modelo adecuado de probabilidad. Em, y bueno, eso principalmente es lo que se va a ver acá. También se va a hacer un recorrido. También se va a hacer un aprovechamiento de las propiedades de Markov para ver teoría de la decisión para, 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 para hacer la inferencia más rica, que esto no lo tiene la inferencia clásica. Y y vamos a ver, bueno, teoría de la decisión. Vamos a ver aprendizaje secuencial, ¿sí? Secuencial. Y vamos a ver lo que son las redes bayesianas. Eso sería lo que veríamos, ¿sí? Vamos a hacer todo un recorrido sobre los métodos bayesianos que generalizan lo clásico. Luego, entonces, vamos a ver. eh, vamos a ir viendo que se van a perder supuestos, pero lo que uno va a sacrificar es el aspecto computacional. El aspecto computacional es bien importante en la estadística bayesiana, pero por ahora no hay problema, porque tenemos Python y R, que son muy buenos a la hora de programar nuestros códigos. Entonces, eso en parte es muy bueno. Y eso es listo. Pues eso es lo que veremos y si algo veremos más cositas por el camino. Vale, listo. Veremos teoremas importantes como el teorema de la inclusión, veremos reglas como la regla de Jeffrey, porque muchas veces no se tiene información a priori, pero no hay lío. La estadística bayesiana da los fundamentos y las herramientas para eso. Bueno, eh, lo que hoy vamos a ver es un recorrido sobre las herramientas básicas que vamos a ver. Vamos a ver primero un recuento histórico que la vez pasada lo comenzamos. Vamos a recordar unas definiciones básicas que la vez pasada hablábamos. Vamos a ver de qué se trata la inferencia. Digamos, contrastes va a tener la inferencia clásico con la inferencia bayesiana. Vamos a ver la diferencia de enfoques, ¿no? La diferencia y también vamos a ver las semejanzas. Vamos a ver los 5 permisos de la estadística bayesiana que nos permite la estadística bayesiana. Vamos a ver el teorema de Bose-Jenkins, que va a ser el que vamos a trabajar. Vamos a ver el aprendizaje estadístico, entonces varias cosas de aprendizaje estadístico que se pueden hacer con estos métodos bayesianos. Bueno, entonces habíamos hablado que el problema es que queremos ver cómo puedo aprovechar la información que ya tengo para un suceso. Entonces yo observo eh, en el pasado y lo que hago es actualizar, ¿no? Con la estadística bayesiana. Bueno, Bayes empezó con esto y en ese momento no le pusieron mucho cuidado porque no estaba consolidada primero la teoría de la integración, pero ojo,
analíticamente. Ya claro, los avances de Newton, de Leibniz, de muchos matemáticos antes, después de que se acabara la Edad Media, ya empezaron a dar lo que es la idea intuitiva de la integral y algunos cálculos. Sin embargo, lo que era el análisis de la integración no estaba consolidado, entonces era muy difícil. Pero ya esta teoría de la integración está muy buena y la vamos a usar, por ejemplo, vamos a ver el método de Monte Carlo. Método de Monte Carlo es una forma de aproximar integrales, porque integrar no siempre es fácil, pero el método de Monte Carlo me va a permitir aproximarme y eso se debe al método, a la teoría de la integración. Segunda cosa importante, vamos a ver las cadenas de Markov. ¿Sí? Y estas cadenas de Markov nos van a permitir que sumadas con el método de Monte Carlo, estas dos cosas den algo fundamental para la estadística bayesiana que se llama el muestreador de Gibbs. Muestreador de Gibbs. Eso lo vamos a ver acá. Bueno, entonces veíamos la vez pasada que la idea intuitiva es aprovechar el pasado que con el presente llegáramos al futuro. Esto lo llamamos información previa, Ujú. esto lo llamábamos información muestral y esto lo llamábamos información posteriori o posterior. Y veíamos que acá se evidencia cómo será el aprendizaje secuencial. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar algo el lunes. Esto va a ser información a priori para el martes. Esto va a ser información a priori para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Y esto es información a priori para el martes, ¿cierto? Pero lo que tengo el martes va a ser información. El martes, estimo el martes con la muestra y esto va a ser información a priori para el miércoles. Estimo el miércoles con la muestra y esto va a ser información a priori para el jueves y así. Esto va a ser fundamental. Esto es muy importante. El aprendizaje secuencial es muy importante porque resulta que esta parte es muy intuitiva, porque resulta que nuestro mundo es secuencial, o sea, el mundo depende del tiempo y todo se va actualizando con respecto al mundo. Por ejemplo, el trading. El trading, ¿qué hace? El trading lo que hace es modelar un precio de la acción, pero le pone un ruido que depende del tiempo y lo va modelando, lo va modelando, lo va modelando. Ok, esto no se comporta siempre así, ¿sí? Entonces, eso depende del pasado y con el presente estimo el futuro. Del pasado y con el presente estimo el futuro. Un ejemplito ahí muy popular del tiempo. Ok. Bueno, entonces veamos que experimento tiene dos partes. Hay unos que son fenomenales y hay otros que son causales, ¿cierto? Entonces, los fenómenos son los que no podemos controlar. No podemos controlarlos. No podemos controlar. Por ejemplo, si llueve, la lluvia no la podemos controlar. Y las consecuencias sí son consecuencias de algo que nosotros causamos. Nosotros causamos, ¿sí? Algo que se causa. eh, Algo que se causa, ¿sí? Por ejemplo, colocar el botón de encendido de un televisor, el botón se prende, o tirar un dado. Yo causo ese tiro, lo único es que eso va a tener incertidumbre. ¿Qué va a ser la incertidumbre? La incertidumbre va a ser la forma, el estado de información que yo tengo incompleto del resultado del experimento. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, yo tiro un dado y yo no sé si me va a salir exactamente el 2, el 3, el 5. Eso no lo sé. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es medir esa incertidumbre. ¿Cómo lo hago?
con la probabilidad. Entonces, la forma de medir la incertidumbre es la probabilidad. Es una parte de la matemática que la tomamos prestada, los estadísticos, la tomamos prestada, ¿para qué? Para cuantificar esta señora, la incertidumbre, ¿sí? Vamos a cuantificar esa incertidumbre. Bueno, ahora, la estadística es el estudio de la incertidumbre, ¿sí? Em, y vamos a ver cómo medirla bien. Esto es fundamental, esto es por la naturaleza del experimento, ¿sí? Y cómo Ok, tomar vale. buenas decisiones acá es importante, porque resulta que acá la inferencia es más general que allá la inferencia es general. Uy, es muy bonita, es más general. Porque, por ejemplo, allá esto lo vamos a ver muy bien, muy a profundidad, pero, por ejemplo, en la parte clásica uno veía esto. La hipótesis nula es que mu sea igual a mu sub 0, y la hipótesis alterna es que mu sea diferente de mu sub 0. Por ejemplo, en este caso, en la inferencia clásica vamos a tener 3, 4, 5 hipótesis. Va a tener k hipótesis. Entonces, por ejemplo, la primera hipótesis es que la media sea mayor que, o sea, la hipótesis es que la primera es que sea menor que menos 5. La hipótesis 2 es que esté entre menos 5 y 4. Y la hipótesis 3 es que mu sea mayor que 4, por ejemplo. Entonces ya tengo tres hipótesis. ¿Cómo hago para escoger? Esto es lo que se encarga la teoría de la decisión, que es más general la teoría de decisión. ¿Vale? Esto que acabé de colocar es más general que la inferencia clásica, más general. Otra cosa es que, por ejemplo, uno tenía todo bajo normalidad. Acá los intervalos de confianza se basaban con el teorema central del límite, y no se tenía el teorema central del límite, pues no valían estos intervalos. Acá no, acá depende del modelo. Si tú tienes un modelo binomial, vas a hacer el intervalo binomial y todo lo vas a hacer binomial. No tienes que guiarte por la ley de los grandes números o por el teorema del límite central, nada de eso. La ley de los grandes números va a ser importante para otra cosa, pero no para eso. O sea que se debilita las hipótesis. Y al debilitar las hipótesis y debilitar los supuestos, se fortalece la estadística. ¿Listo? Entonces es una estadística más fuerte, mucho más fuerte que la clásica. Es una estadística que es una belleza en términos de supuestos. Por ejemplo, para modelos es feísimo que toque probar. Para modelos toca demostrar que la esperanza de los errores es igual a cero, que la covarianza de los errores es igual a cero. Tocaba demostrar que era normal, ¿cierto? Que era Sí, normalidad, que lo hacíamos con Cucunor. Y sí, todo eso tocaba, es recuerdo. claro, y tocaba demostrar que homocedasticidad, o sea, que la varianza de los errores era igual a sigma cuadrado. Estas cuatro cosas tocaba demostrarlas en los modelos. No va a ser el caso de la estadística bayesiana. La estadística bayesiana, si tú tienes un modelo de regresión binomial, listo, todo lo vas a hacer con base en la binomial, no vas a tocar nada de normalidad. Si tú tienes un Poisson, listo, eso es un conteo y todo lo vas a hacer con respecto a lo. Listo. La idea es ver ejercicios prácticos de situaciones reales en donde se usa esto y es fenomenal. Entonces vamos a usar mucho el R. El R es el software que vamos a usar porque es muy usado, o sea, el R es usado en toda parte. Entonces, el Python también, sin embargo, requiere un poquito más como de conocimientos de programación, pero un poquito, aunque también lo podemos usar. Y Anaconda, que es muy sencillo, que ese también es muy importante. Bueno, aquí tengo un gráfico que se ocultó, que es de la estadística, y que entonces voy a explicar frente a la estadística bayesiana. Entonces vamos a analizar los datos frente a la estadística bayesiana, vamos a ver que es un monstruo al lado de la otra.
Vamos a ver inferencia, ¿sí? Vamos a ver que la inferencia clásica está contenida en la inferencia bayesiana. Pues cuando, por ejemplo, yo tengo un estimador bayesiano, ese es un estimador bayesiano, el estimador bayesiano, cuando n es muy grande, va a entender al estimador máximo verosimil. Va a ser un teorema que se llama el teorema de la inclusión, es muy importante. Ok. Bien, vamos a ver la probabilidad. Acá vamos a hablar es de probabilidades condicionales siempre. Entonces, por eso es que la vez pasada estábamos hablando de qué era la probabilidad condicional y el teorema de Ujú. probabilidad total. Hoy lo vamos a recordar. Vamos a hablar de pronósticos. Esto es importante, por ejemplo, en el aprendizaje secuencial y también es importante en la teoría de la decisión a futuro. Censos, pues no son interesantes, como te digo, si estos ya tengo, acá lo que nos interesa es, tengo una población, partir de una muestra, poder inferir sobre la población. Los censos no son tan interesantes porque si tú ya sacas la media de los censos, ya tienes ese el parámetro, entonces no tengo que estimar nada en los censos. Entonces, en los censos, en la estadística bayesiana, pues no van a ser muy interesantes porque acá tengo la información completa, entonces no son tan interesantes. Experimentos sí van a ser muy interesantes. En la estadística bayesiana, por ejemplo, se pueden ver la teoría de la ruina, ¿cierto? Vamos a ver la teoría de la ruina un poquito, la introducción a. La idea es que con esta introducción tú puedas acercarte a un libro y puedas entenderlo. Y puedes acercarte a un libro de teoría de la ruina, de procesos estocásticos, de la estadística y no le tengas miedo, sino que tengas las herramientas suficientes, que yo creo que ya tienes algunas, ya no estás tan crudo en ver un texto de estadística. Sin embargo, pues todavía nos falta bastante por fortalecer. Vale. Las encuestas, las encuestas, pues son fundamentales para todo esto, ¿sí? Pero no nos vamos a enfocar, vamos a suponer que la encuesta ya la vamos a hacer. Esto todo tiene todo un cuidado porque uno pregunta. Lo que pasa es que vamos fortaleciendo las cosas para la encuesta. Digamos que la encuesta es lo último que uno ve porque tiene que reunir toda la teoría. Entonces, tiene que satisfacer, por ejemplo, la pregunta de la encuesta tiene que satisfacer tener una distribución. Entonces, es un sí no distribuye binomial y yo puedo garantizar la aleatoriedad. Entonces, la encuesta va a ser un muestreo aleatorio de una población. Tiene que satisfacer unos supuestos, de pronto lo veremos, pero digamos que la encuesta tiene que ir enmarcada con toda la teoría que vamos a hacer sobre ella. Bueno, la probabilidad. Entonces, eso es la estadística, o sea, la estadística, no, bueno, y si lo resumimos a este cuadro, la estadística es mucho más, ¿no? Sino que esto es un pequeño resumen de lo que es. Pues la estadística Ujú. es una cosa bastante bárbara. No doy definición de estadística, bueno, hay una definición acá muy vaga, es el estudio de la incertidumbre y cómo medirla bien, ¿sí? Pero, y bueno, y lo bueno es de tomar buenas decisiones, que es la inferencia, pero, pero no, la definición, o sea, esto es un atrevimiento muy bárbaro. La inferencia es, la estadística es mucho más amplia. Así que yo creo que si alguien se pone a hacer, a definir la estadística, de acuerdo a todo lo que es. Bueno, vamos a manejar probabilidades. ¿Sí? Es fundamental el estudio de las probabilidades, porque para nosotros, nosotros no vamos, en estadística bayesiana, nosotros no vamos a distinguir entre distribución y probabilidad, ¿vale? No vamos a Ok. tener esa distinción que se tiene en la estadística clásica, porque de hecho, Bayes decía, la distribución se comporta como una probabilidad. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos es que la probabilidad es la parte de las matemáticas, eso es importante porque no es estadística propiamente por sí sola, sino que nosotros la tomamos, le decimos matemática, préstenos su teoría de la probabilidad y nosotros la usamos para cuantificar incertidumbre, porque la estadística se preocupa por eso, ¿sí?
Y ahora los tipos de probabilidad, pues hay dos enfoques. Eso es lo que vamos a ver. Hay dos enfoques y nosotros vamos a ver las diferencias. Está la parte frecuentista que se define como la probabilidad de A, como la frecuencia al límite. Entonces, si yo repito n veces un experimento, ¿sí? Y cuento la frecuencia, por ejemplo, si yo tiro un dado, lo tiro infinitas veces, resulta que si yo veo todas esas partes de, digamos, por ejemplo, cuántas veces me salió el uno me va a salir uno de 6 veces, al infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de pro? Tiene muchas cosas porque, bueno, la estadística frecuentista tiene lo siguiente de pro. Es que los cálculos son muy manejables, como veíamos en los ejemplos que en las sesiones pasadas veíamos, eran cálculos sencillos, se podían hacer con R, con funciones muy simples. Lo contra es que esto se hace como para cosas al infinito y uno solamente muchas veces incluso tiene un n igual a uno. Entonces, o un n igual a, sí, que es grande. O sea, la estadística frecuentista lo que se basa es que la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de A va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, de la frecuencia, voy a colocarlo como FR, de ver A en el enésimo ensayo. Pero no, otra vez juega este infinito un papel muy importante. Yo no tengo la forma de ver infinitas cosas, ¿sí? Entonces, eso solo se puede para cosas repetibles infinitas veces. Incluso me faltó cuando el n tiene infinito. Entonces, yo no tengo eso en la vida real, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es un contra bastante grande que lo que la estadística bayesiana decirle fresco. No hay lío. Esto no se mete con el n al infinito. No me preocupe por ello. Ya este no va a ser un error. Y que no le creímos en su tiempo, Valles, qué pena. Pero ahorita usted es un auge. Gracias por todo lo que nos dejó. Bueno, ahora la bayesiana nos dice que las probabilidades son condicionales a cosas que ya pasaron antes y que toca aprovechar esa experiencia que se tiene antes. Entonces, ¿qué diferencia de notación va a haber? Nosotros teníamos f de x evaluada en x y de parámetros θ, era lo que teníamos en la diferencia clásica como notación. Acá la notación va a ser la, la medida de probabilidad sobre x, dado que el parámetro toma un valor, dado que el parámetro toma un valor. Va a ser una primera cosa que los frecuentistas van a cuestionar y es que cómo así que dado teta. Teta no es una variable aleatoria, según los frecuentistas. Teta es una constante que solo la conoce Dios de la población. Entonces va a decir, la estadística bayesiana va a decir no. Teta sí es una variable aleatoria. Sí, teta sí es una variable aleatoria que se va actualizando con respecto al tiempo. O sea, la edad, por ejemplo, si yo tengo la edad de las personas, en un futuro va a ser diferente y va a ser otra variable aleatoria diferente. Mucha gente, van a haber muchas disfunciones, esa gente no va a entrar acá, y la gente que va a entrar acá, que está acá, ya tiene más años. Entonces va a ser una variable aleatoria que se va a actualizar la media de la edad. Bueno, es por esa actualización del pasado, presente y futuro que teta, o sea, el parámetro va a recibir condición de variable aleatoria. Si está claro acá, en este enfoque, teta va a ser variable aleatoria por el enfoque de actualización. Esa es la diferencia que vamos a tener, que teta va a tener una distribución asociada, una P de teta, ¿no? Se llama distribución a priori de teta. La información, y va a resumirme toda la información previa. Ya vamos a ver con calma eso. Ahora, ¿qué es la inferencia? Entonces recordemos qué es la inferencia. Nosotros tenemos los datos con minúscula, es importante, la variable aleatoria con mayúscula. Por la Ujú. naturaleza del experimento tenemos
una medida de probabilidad, un modelo de probabilidad, y así podemos describir el fenómeno por medio del modelo. O sea que esto es importantísimo. Vamos a ver equivalente el modelo con la naturaleza del fenómeno, del experimento. Yo te decía la vez pasada, la distribución depende de la naturaleza del experimento. Y efectivamente, el modelo va a resumir la información del fenómeno, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. Nosotros vamos a tener una información previa que va a ser P de teta, que puede ser nada. Yo no conozco nada. Ah, puede ser. Como en el caso de, es que la estadística frecuentista no aprovechaba nada de eso. Decía, listo, usted no tiene nada de información. Cojamos la, o sea, cojamos solamente la información muestral y con base en eso estimamos. No, esta sí va a decir, pues si usted sabe el pasado, pues aprovéchelo. No vaya a caer en los errores del pasado. Aprovéchelo, por favor. Esta va a ser un poco más lógica en ese aspecto. Y va a decir, aproveche el pasado. Aunque usted no tenga nada de experiencia, la estadística bayesiana va a ser muy similar a la estadística bayesiana va a ser muy similar en la mayoría de los casos a la estadística frecuentista. O sea, yo no tengo información a priori, la bayesiana va a ser muy parecida al caso frecuentista. En el caso de que no tengo información a priori, no tengo info a priori. Eso sí está claro, ¿sí? Ujú. Cuando yo no tengo información a priori, lo que va a ocurrir es que la bayesiana va a coincidir con la frecuentista y eso lo vamos a notar en ejemplos. En bastantes ejemplos, la idea es que, porque la idea es evidenciar la importancia del teorema de la inclusión, que me va a decir, bueno, usted puede hacer todo lo que usted quiera y no va a tener que, o sea, que probar supuestos así muy densos sobre normalidad. Y eso no, si usted está trabajando con la binomial, todo va a ser binomial. Si usted está trabajando con la Poisson, todo va a ser la Poisson. Dale. Bueno, entonces la idea es la información P de teta va a ser mi información previa, ¿sí? ¿Cómo la voy a resumir con una distribución? La muestral, o sea, la verosimilitud va a ser P de y dado teta. Va a ser la Ujú. verosimilitud. ¿Cómo así la verosimilitud? La verosimilitud, acordémonos de que es la productoria de las funciones de densidades de x sub i dado teta. Sea, el dado teta cambia como dado ese parámetro de la distribución. ¿Qué valor toma? Desde i igual 1 hasta n. ¿Listo? Ujú. La información a posteriori la vamos a denotar como la probabilidad de teta dada la información nuestra. Esta va a ser la información a posterior. ¿Ya? Esos son los tres elementos fundamentales de la estadística bayesiana. Vamos a usar Ok. siempre, 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 siempre. Bueno, entonces nosotros vamos a suponer que cuando la probabilidad de que x tome el valor x es la probabilidad de x dada un parámetro, ¿sí? Pero entonces nosotros lo vamos a colocar de esta manera también para las distribuciones. Esa va a ser una gran diferencia de lo otro porque lo otro sí distinguía. Entonces nosotros ya no vamos a decir la probabilidad de que x sea igual a x, o la función de densidad de x evaluada en x y de parámetro teta. Eso no lo vamos a decir. Nosotros, todo esto va a resumirse como la probabilidad de x dado el parámetro poblacional teta. Bien, entonces la idea es describir el fenómeno, ¿sí? Con un modelo de probabilidad. Entonces nosotros le asociamos un modelo. Vamos a recordar cómo asociamos un modelo. Por ejemplo, en una encuesta, yo digo, femenino o masculino. Entonces, ¿eso cómo se distribuye? Binomial. Perfecto. No, 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 ¿cómo así? Sí, ¿no? Ujú, muy bien. Otro, el conteo de personas que llegan a determinado país. Ese es Poisson. Muy bien. Mm, vamos a ver acá una generalización de la binomial. Mm, vamos a ver el ejemplo de Bush. Mm,
que con estadística bayesiana aseguraron con probabilidad 1 en las encuestas de que Bush iba a ganar y efectivamente. O sea, claro, lo aseguraron con probabilidad 1 con poca información. ¿Mm? Eso va a permitir la teoría de la decisión. Un ejemplo muy bonito Ok. de la historia, cuando hacen la encuesta de cuando estaba la campaña de Bush, Dukakis, de hace muchos años. Mm, sí, por ahí, 2007, 2008 más o menos, o antes. No me acuerdo. Más o menos, sí. Listo. Entonces, claro, lo que se hace es coger una muestra y hacer una encuesta presidencial. No es muy grande, pero sí, con la teoría de la decisión aseguran que con probabilidad 1 iba a ganar Bush antes de que fueran las elecciones. Y en efecto, muy interesante, eso lo vamos a ver. Un ejemplo muy bonito aplicado en la vida real. Ya se usan muchos temas. O sea, para ver este ejemplo toca haber pasado por definir la distribución multinomial, una generalización de la binomial, solo que la binomial es éxito o fracaso. En esta va a tener más categorías. Más categorías. Es muy importante para el análisis de encuestas. Es una distribución que nos va a facilitar acá. Vamos a ver distribuciones a priori. Eso sí, vamos a tener una sesión importante de eso. Incluso esa sesión va a ser sumamente importante en donde vamos a hablar de la importancia de la distribución beta, de la importancia de la distribución gamma, ¿sí? Que son las dos fundamentales. Vamos a recordar qué es la hipergeométrica. Hipergeométrica. No sé si habías escuchado la distribución beta y de la distribución gamma, No, ¿no? Esas dos distribuciones van a ser fundamentales en estadística bayesiana y vamos a tener su tiempo hablando de ellas y de para qué nos van a servir, porque no nos van a servir en sí un modelo de probabilidad así, digamos, como experimental. Las importantes son la binomial, ¿sí? La Poisson, la exponencial, ¿sí? Entonces de pronto la gamma por los tiempos, la beta por las probabilidades, pero digamos que estas van a modelar los parámetros. O sea, como yo en este momento estoy diciendo que teta, un parámetro, tiene una distribución, va a asociar un modelo de distribución a estos. Ya vamos a ver por qué, porque tienen características muy similares a los que deberían tener un parámetro. Entonces van a ser distribuciones que nos ayuden a resumir la información a priori. Vamos a ver, toca hacer una vez en la vida. Si uno va a trabajar con estadística bayesiana, hay que hacer una vez en la vida, demostrar la a posterior, digamos, demostrar la probabilidad de teta dado y, dado la información muestral. Hay que demostrar esto una vez en la vida. Ya después, la verdad, estoy buscando en libros y no encuentro tablas, pero eso sí es importante, pero no sé por qué no hay tablas para las distribuciones a priori. Hay unas que se llaman las conjugadas. eh, Conjugadas. ¿Qué pasa con una distribución conjugada? Resulta que la a posteriori me va a dar un modelo de probabilidad similar a la a priori, salvo que usa la información muestral. Y eso va a ser fundamental porque tú no vas a tener el tiempo de hacer teóricamente todo siempre. Tú simplemente vas a ir a un libro y vas a ver cuál es la conjugada para la normal. Ah, listo, es esta. Ya. ¿Cuál es la conjugada para la Poisson? Ah, listo, es esta. Y queda este resultado. Y obviamente la teoría es muy grande. Vamos a hacerlo para el caso por ahí binomial. Y ya, vamos como en este caso no nos interesa tanto lo matemático, como ya en un curso de teoría de la estadística bayesiana, que es, digamos, posterior a un curso de estadística bayesiana, ya en un curso de teoría de estadística bayesiana, pues ya se muestran muchas más cosas. eh, eh, de las familias conjugadas cuando no son conjugadas. Sin embargo, cuando no son conjugadas en la parte práctica, uno no se mete ahí. Eso es un peligro. Pero obviamente, pues digamos, si te interesa el tema y todo eso y quieres ir a la parte investigativa, pues uno se mete en eso. Eso es muy bonito a la persona que le gusta. Pero en la parte práctica uno simplemente se mete a esto. Por ejemplo, y sigue la receta. Uno, dos y tres. Y la receta está sustentada por una teórica bastante robusta, pero
pero si tú ya tienes esta parte de las conjugadas, pues tú lo pasas y lo aplicas. Ok. O te interesa ver un poquito más lo teórico. Pues vamos a ver un poquito Pues teórico, o sea, vamos a ver una demostración que otra, pero no vamos nuestro objetivo es más práctico. yo creo que más bien sí, yo más bien voy por la parte práctica. Es decir, la teoría soporta la práctica, pero yo creo que con lo básico ya uno queda como bien, ¿no? Exacto, exacto. O sea, en la parte teórica, vamos a ver algún ejemplo para que veas cómo que eso funciona. ¿M? Y vamos es a aplicar eso y a mostrarte, bueno, para la gama que se tiene, para la paso que se tiene y eso. Porque la teoría, esto es bastante fuerte, bastante pesado. O sea, detrás de todos estos, de esta parte que te estoy diciendo, de estimación de las distribuciones futuras, dado la pasada y dado la información muestra, eh, es un poco pesado. Pero, Listo. pero entonces vamos, como te digo, a ver la parte práctica. Y la parte práctica, vamos a de pronto hacer el ejemplo de la binomial. Y con el ejemplo de la binomial vamos a ver el teorema de la inclusión, muy importante. Mm, y vamos a aplicarlo, vamos a aplicar. Bueno, a recordar un poco de la inferencia. Entonces, ¿qué es un estimador puntual? Entonces, un estimador puntual es algo que me permite una función de la muestra que me permite dar un número aproximado al parámetro, ¿cierto? Eso es un estimador puntual. Ujú, ok. Un intervalo de confianza es un límite inferior y superior que me dice, bueno, este parámetro va a estar aquí con una confianza del 95%. Ojo, confianza es diferente Ujú, a probabilidad. Listo. Confianza es que yo cogí una significancia de un error y yo lo reduje al 5% ese error. Pero no quiere decir que la probabilidad de que el parámetro esté en ese intervalo es 95%. Eso es un error bastante común que no sé por qué todavía se comete desde hace mucho tiempo. Guau, o sea que la inferencista desde esa perspectiva es súper vacía. Sí, por ejemplo, claro, en ese aspecto, o sea, ¿no? Y si uno no tiene una muestra grande, de pronto en una muestra grande vamos a demostrar, o sea, la estadística bayesiana le da una fuerza a la estadística frecuentista porque en un n grande, la confianza la puede interpretar como probabilidad. Pero bueno, yo le mando el problema de que es grande, porque conmigo no se meta porque yo no uso ese problema. Conmigo, usted sí puede interpretar el intervalo de confianza como probabilidad. Es que el parámetro tiene distribución. Y usted puede decir, ah, bueno, el parámetro sí se encuentra entre estos, mientras que acá usted está asumiendo que el parámetro es un número, entonces esto es una Bernoulli, pertenece o no pertenece. El análisis que tú hacías es muy bonito de que una prueba de hipótesis era una Bernoulli, ¿cierto? Hipótesis Ujú, alterna. Eso me gustó muchísimo. Y eso es lo que se va a manejar acá. Aparte de que yo nunca había visto eso de que un sistema de hipótesis era una Bernoulli, decido o no decido, pues me parece muy fantástico porque es lo que uno hace acá. Ya aquí sí se puede interpretar como, así, como eso. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una red. Una red tiene niveles, entonces el nivel uno, nivel uno, nivel 2, eso obviamente esto lo vamos a ver con más calma. Nivel 3, nivel 4, nivel 5. Esto va a tener una diferencia del Machine Learning clásico, que el Machine Learning clásico oculta toda esa vaina y no se puede saber la bondad de la red neuronal y todavía siguen usando eso y a veces funciona, a veces no. No, esa vaina no vamos a hacer acá, acá vamos a hacer una cosa mucho más pulida, mucho más... eh, se evidencian las capas, se evidencian los niveles, de hecho se llaman niveles, no capas como allá. Lo que pasa es que allá pues no se tiene inferencia, son modelos que lo único que hacen es toma de decisiones, pero no se sabe con qué bondad. ok. Van aprendiendo, esa es la única ventaja, van aprendiendo, pero no se sabe a qué nivel de aprendizaje llegan. Toca es tomar una muestra, que se llama una muestra de aprendizaje y otra muestra de testeo y ver si aprendió bien. Acá no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Acá vamos a tener el primer nivel. Entonces, por ejemplo, yo tengo un punto inicial.
y resulta que tengo una multinomial, o sea, tengo con varias categorías y discrimino cuál es la más probable. Entonces, por ejemplo, la más probable es esta. Si la más probable es Ujú. esta, voy a tener diferentes probabilidades. Si la más probable es esta, va a tener diferentes probabilidades. Si la más probable es esta, ta. Si la más probable es esta, voy a tener esta. Y luego aquí, después de esto, dado que tomé esta decisión, voy a tomar esta, y voy a tomar esta, ta, voy a tomar esta, y luego siguen las redes bayesianas, sigue, ta, 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 dándole ponderaciones, igual que las redes neuronales clásicas, ¿sí? Las redes neuronales clásicas, sino que acá lo que va a tener es la ventaja de que todo va a ser transparente, o sea, cada nivel se va a poder ver, se va a poder ver y voy a poder hacer inferencia. ¿Cómo así inferencia? Voy a poder tener una decisión. Dado que estoy acá, dado que estoy acá, ¿cuál va a ser mi decisión? Si irme por acá o por acá o por acá o por acá. Dado que estoy acá. Dado que estoy acá, ¿cuál va a ser mi decisión? ¿Sí? Dado que estoy acá. Entonces, la teoría de la decisión nos va a robustecer lo que acá se llama redes neuronales, que esto es algo que no se puede hacer inferencia, que no puedo medir bondad, ¿sí? En las redes neuronales que se basan por medio del análisis discriminante, el AD, me van a permitir hacer inferencia. Eso va a ser muy importante. Ok. Bien, entonces hoy digamos es una introducción al panorama de lo que vamos a ver, desde lo importante que es hoy en día la estadística bayesiana y de que la gente le da miedo, porque como te digo, la teoría es bastante fuerte, pero lo bueno es que nosotros no vamos a usar teoría tanta, porque este no es un curso de teoría, sino es un curso práctico, Ujú. introductorio, en donde lo que tú vas a ver es que muchas cosas se pueden formular. Muchas distribuciones pertenecen a una familia que se llama la familia exponencial. Mucho. Y la familia exponencial siempre tiene distribuciones conjugadas. Y entonces uno simplemente va a los libros, que en los libros demuestra, y uno se hace al resultado. Yo te voy a explicar cómo acercarse, por ejemplo, al libro. Nosotros nos vamos a acercar al libro. Hay una cosa que te tengo que compartir ya es hora, de que se llama la biblioteca. La biblioteca, esta es la biblioteca, sí. Acá entonces en la biblioteca, tú vas a irte a estadística y acá a estadística bayesiana. Por ejemplo, te vas acá a un libro. Este es el Peter. Entonces, el Peter, tú dices, bueno, voy a saltar la demostración y voy a ver, por ejemplo, el modelo binomial. El control F binomial model. Enter. 31. Entonces, por ejemplo, la página 31, eh, en la página 31 nos dan el modelo binomial y hacen, digamos, por ejemplo, la demostración eh, que es ¿qué? Una conjugada. Y nos dice, bueno, la esperanza queda la varianza queda Ujú. así y la esperanza queda así. Ahora vamos a demostrar que es conjugada. Entonces, bueno, vemos toda la demostración, la, el panorama. Y vamos, bueno, acá vemos la definición de conjugada y vamos a ver que efectivamente es conjugada. Tú simplemente dices, bueno, los parámetros a priori son A y B. Los parámetros a posteriori son A más Y, que es la variable que yo observo, por B más N Ujú. menos Y, que es lo otro que yo no observo. Entonces, claro, teniendo esto, teniendo esto, yo puedo decir, listo, yo ya voy a usar esto, yo voy a usar que la esperanza de teta dado la muestra, o sea, lo futuro es así, la varianza es así y listo, eso es lo que voy a usar. Incluso el Peter no es como tan formal, creo que no hace la demostración. Bueno, sí, hace una demostración bien sencilla, pero con unas cosas previas. De pronto esta demostración sí la vamos a ver. Pero lo que yo quiero que se evidencie es que no es necesario. Nosotros nos vamos a ir directamente al grano. Listo, es conjugada. Voy a ver el resultado y ya. Ya más adelante vamos a ver cómo interpretar este A,
cómo interpretar este Y, cómo interpretar este B, cómo interpretar este N. Más adelante vamos a ver eso. Por ahora, lo que quiero es que hagamos un panorama de lo que vamos a realizar. Ujú. En la parte clásica, bueno, teníamos lo del intervalo de confianza, teníamos una prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis también tenían una ventaja, una desventaja, y es que uno solo tiene una hipótesis nula que tiene que tener el igual y una hipótesis alterna que era un complemento. En esta parte no vamos a tener ese, o sea, el problema de tener solo dos hipótesis. Vamos a tener una mano de hipótesis, o sea, puedo tantas como yo quiera. Una hipótesis 0, una hipótesis 1 y una hipótesis 2, hasta una hipótesis K. Y, y voy a tomar la decisión de qué hipótesis es mejor, de qué decisión es mejor. Eso es algo más Ujú. cercano a la realidad, porque uno en la realidad no Sí, tiene solo dos claro. alternativas. Uno tiene cada alternativa y voy a poder escoger una entre esas alternativas. ¿Qué ventaja más tiene? Pronóstico. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que te decía, va a aprovechar el pasado. Y el pasado, tantos niveles como sean posibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, predecir cuántos individuos sufrirán una enfermedad en el caso del COVID. Ojalá no muchos. Pero los modelos epidemiológicos se basan mucho en estadística bayesiana. Ok, Vamos a ver ok. para esto, vamos a ver lo que se llaman los odds ratio. Los odds ratio son fundamentales en la estadística bayesiana, en la estadística condicional. Y bueno, y después de esto vamos a tomar una decisión. Entonces, aplicar un nuevo tratamiento, porque vamos a, con base en el pronóstico, nosotros vamos a tomar una decisión de cómo proceder a ese pronóstico, ¿sí? Ujú. Ya sea alterarlo o no alterarlo. Entonces, ese pronóstico es fundamental acá en la estadística bayesiana, que casi que no se tenía en la estadística frecuentista o la gente lo asumió un poco subjetivo, como, ay, apliquemos esto para mejorar esto porque el intervalo nos dio esto. No, esto va a ser mucho más pulido y va a tener una teoría de la decisión rigurosa, teórica, esto que nos va a permitir tomar decisiones. Bien, bueno, entonces en la estadística clásica nosotros tenemos estimación puntual, estimación por intervalo y dos hipótesis nomás, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ujú. Teníamos unos criterios para escoger cuáles son los estadísticos para hacer todo esto. La suficiencia, ¿te acuerdas que la distribución, en este caso la probabilidad de que de X dado el estadístico, no dependía de teta, Ujú. de teta. Esto va a ser una propiedad importante porque vamos a manejar estadísticos suficientes para estimar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la probabilidad, o sea, el modelo de probabilidad dado el estadístico, yo solo sabiendo el estadístico ya tengo el modelo de probabilidad, no necesito saber teta, o sea, esto es fundamental. ¿Mm? Ok. Es decir, solamente con tener una base de datos, yo ya puedo deducir teta. Y exacto, o sea, si la idea se entendió bien, sino que vamos a ser un poquito más pulidos en lo que decimos y es que dado el estadístico, no Ujú. puedo deducir teta, sino que ya tengo esta probabilidad, la probabilidad Ok, de X ok. dado teta. Puedo Ujú. estimar teta, eso sí, pero no tengo teta, sino que tengo la distribución asociada a la muestra, tengo Entiendo. asociada a la distribución. Pero, o sea, la idea en fondo y sé lo que quiere decir, claro, ya no necesito teta para tener el modelo de X. Sí, eso sería, digamos, lo pulido, pero obviamente eso poco a poco lo vamos perfeccionando. El ser Dale. pulidos, pero bien, o sea, lo que en fondo, la idea que tienes está bien. Claro, ya no necesito teta para tener el modelo. Insesgamiento. Insesgamiento es que la esperanza del estimador era, era el parámetro. Varianza Ujú. mínima, que nosotros lo llamamos eficiencia. Consistencia, que el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de teta sube de x sea igual a cero, que veíamos que x barra casi que siempre para la familia exponencial era el estimador que cumplía todo esto.
La confianza esa yo la defino y yo digo, bueno, si yo quiero un error del 0,05, la confianza es 1 menos algo. La significancia, que es ese error que siempre toca tener, y la potencia, que es definiendo los errores tipo 1 y los errores tipo 2. No sé si eso Ujú. si los has visto de pronto en un curso clásico, un curso básico de estadística, no sé si ya has visto error tipo 1, error tipo 2, se han Sí, detenido un sí, poco claro. más en inferencia, se han detenido un poco Mm, más. Eso. Aquí pues vamos a de pronto a recordar las definiciones, pero pues digamos que digamos, para ver estadística bayesiana, ya pues de pronto se debe tener un recorrido en eso y que lo vimos, ¿no? Vimos una parte fundamental que era lo que se necesitaba para esto. Bien, el lío es cuando se aplica esta receta, cuándo vamos a tener esta cosa. Esta cosa todo se basa en teorema del límite central, X barra converge cuando n tiende a infinito a una normal, ¿listo? ujú. Y pues eso casi nunca se cumple, ¿sí? Entonces, la decisión de los últimos científicos de datos fueron dos: o irse por la estadística bayesiana o irse por los métodos no paramétricos. No paramétricos. Que al intersectarlos, la intersección no es vacía, es diferente de vacía. Hay muchas cosas que entre los métodos no paramétricos y la estadística bayesiana se... Esas fueron las dos alternativas cuando digamos, jue madre, no se cumple la normalidad, ¿qué hago? Váyase por lo bayesiano o váyase por los métodos no paramétricos. ¿Si has escuchado los métodos no paramétricos o no? Sí, en clases nos decían básicamente que si no hay normalidad toca ir por no paramétrica. Exacto. O si tú sabes el método, el modelo del experimento, vete por estadística bayesiana, que es mucho más. Yo me imagino que no nos recomendaban Bayesiana por lo complicado y por lo grande. Sí, o sea, al lado de la no paramétrica, lo bayesiano es mucho más fuerte. Uf, claro, lo no paramétrico quedan pañales al lado de la bayesiana. O sea, la estadística bayesiana es una cosa, pero un monstruo terrible. Y pues lo que vamos a ver acá es una introducción a, pero todo, o sea, el trabajo investigativo que se está haciendo ahorita es, si algo lo tengo frecuentista, hágale, generalícelo bayesiano. Y ya, esa es su tesis doctoral, por ejemplo, porque es algo de teoría que va a avanzar mucho. Y más si usted hace un paquete de R, lo manda a la comunidad de R, le aceptan su paquete y ya ya tiene un paquete abierto para aplicarlo en R para todas las personas que puedan acceder a ello. Entonces, Claro. ahorita se está usando mucho esas tesis doctorales, ¿sí? De que, bueno, usted tiene un método, por ejemplo, el SEM. La verdad no sé si se pasó para la parte netamente bayesiana, porque usa cosas tanto frecuentistas como bayesiana, pero digamos se pasa netamente a lo bayesiano, pues es una cosa bien chévere para trabajar. O, o un análisis de discriminante. Eso fue un avance muy grande. Esto ya se tiene, generalizar al aspecto bayesiano, ¿sí? Con las redes bayesianas. Y métodos que yo tengo, por ejemplo, el diseño de experimentos ha sido muy duro, se ha resistido el diseño de experimentos, un área muy importante de la estadística, se ha resistido, pero ahí va, poco a poco, poco a poco. Esto, esos son cosas bien, bien interesantes que se van haciendo. Bueno, vamos a dar un ejercicio. Primero vamos a ver el problema de lo que hace la inferencia. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer inferencia sobre una proporción de individuos de una población que determinan que sufren COVID, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona una muestra aleatoria, ujú. ¿sí? De manera que yo pueda ver si el individuo sufre o no la enfermedad. Ok. Mm, Entonces voy a tener que teta denota la proporción de individuos enfermos en la población. Mm, Lo que uno hace es decir, bueno, ¿cómo voy a modelar X? Si X denota el número de individuos enfermos en la muestra. Entonces, ¿tú cómo modelarías X?
A ver, espérate, otra vez leo bien. Dale. Dice, selecciona una muestra aleatoria de individuos. Muestra cifra. O sea, ayuda un poco ahí. Al individuo que se tome en la muestra aleatoria, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cuál me va a ser mi Si pregunta? ha ¿Qué sufrido o pregunta? no ha sufrido la enfermedad, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué modelo es? Muy bien. Es binomial, Perfecto. Binomial con una muestra n y un parámetro teta. parámetro teta. Pero ese Ajá. teta va a, o sea, bueno, la estadística bayesiana, ese teta distribuye porque el teta tiene esa condición de variable aleatoria por las condiciones de pasado, presente y futuro que el teta se va actualizando Ujú, con su distribución. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener un valor observado, ¿sí? Y este valor observado nos va a ayudar a hacer inferencia. Pues lo que tú decías es cierto. Nosotros vamos a tener que eh, ese modelo de probabilidad que lo vamos a denotar como P de X ujú, dado teta, va a ser un modelo binomial. Binomial de parámetro n y teta evaluado en Sx. Eso es fundamental, eso es cierto. Y ujú, ahora lo que vamos a tener es que vamos a sacar inferencias sobre teta dado Sx. Entonces lo que uno hacía era usar el principio de máximo verosimilitud y ver ujú. cuáles teta me asignan mayor probabilidad al valor observado X. Y nos damos cuenta que ese teta estimado era simplemente X que denota el número de observados enfermos sobre n. Y este teta es el que me maximiza la probabilidad de L de teta. ¿Mm? Que es, me maximiza la probabilidad directamente. Ok. Bueno, entonces en la inferencia clásica lo que se tiene es que el teta yo lo desconozco, pero es una constante de Constante. la población, característica de la población. Ujú, No es aleatorio. Entonces, de aquí se habla pues de la verosimilitud, ujú. que es maximizar, cuál es el valor que me maximiza la probabilidad, la confianza, que es la probabilidad de no caer. O sea, yo rechazo, dado que yo rechazo, porque la idea muchas veces es bueno rechazar, Ujú, otras veces no, pero la idea es que la mayoría de hipótesis clásicas, la idea es que se rechace, que sea significativo. Algunas veces, pues la hipótesis será que no, por ejemplo, una homocedasticidad, la idea es que uno no rechace, pero pues son poquitos casos los de no rechazo. La mayoría es que la cosa sea significativa, que sea diferente. claro. Entonces ahí vamos a tener lo siguiente. Mm, Nosotros vamos a tener que la probabilidad de que dado que se rechazó, uno se equivocó, sea de alfa, o sea que sea ¿Cuánto? muy chiquita. El alfa debe ser muy pequeño, señor, Ah, claro. Sí, claro. porque el alfa me dice, bueno, si usted rechaza, la probabilidad de equivocarse es este alfa. Ujú, Bueno, sin embargo, esta observación esta la coloco y quiero como englobarla. Se me olvida que el borrador es diferente. El borrador es este. Yo quiero englobar y subrayar esta de acá, esta de acá, esta de acá. ¿Mm? Sin embargo, es muy común que la gente interprete intuitivamente, no teóricamente, porque esto es diferente a lo teórico, ¿mm? A un intervalo de confianza del 95% para teta, como si la probabilidad de que teta pertenezca al intervalo es del 95%. ¿Mm? Esto es falso. Ya el teorema de la inclusión de la estadística bayesiana me va a permitir que para muestras grandes, ahora que es grande, eso sí es una cosa que no se ha podido solucionar y que creo yo que nunca se va a poder solucionar. Entonces
entonces la estadística bayesiana pues ya dice, tranquilo, no se meta con el problema, quítelo, evítelo. Si ya no se pudo solucionar en más de como 300 años, pues no creo que se va a Ya. solucionar. Exacto. Entonces, si usted tiene n grande, el teorema de la inclusión le va a decir, ah, claro, es que el intervalo máximo verosímil, va a ser muy similar, de hecho converge, o sea, el intervalo El bayesiano estimado. converge al máximo verosímil. Si el estimador por intervalo, o sea, el límite inferior y el límite superior, Exacto. bayesiano converge al máximo verosímil. Ah, por este teorema que es de hecho bayesiano. O sea, lo curioso es que por este teorema que es de hecho bayesiano se puede interpretar así, pero solo en estos casos donde el n es muy grande. Eh, bueno, de manera similar, también el p-valor lo interpretan como Ven, una significancia hallada en la muestra, señor. me, me surge una duda. Eso significa que si cuando yo, en inferencia clásica, ¿no? En Sí, sí, inferencia sí. clásica, si cuando yo interpreto el p-valor y digo que el 95% de probabilidad de que la hipótesis sea rechazada, ¿esto estaría mal interpretado? Mm, Es decir, que está, el 95% de probabilidad de rechazo de una hipótesis está en el intervalo de tal y tal. o sea, cuando uno, está buena la pregunta, cuando uno tiene, por ejemplo, está muy buena porque yo tengo dos hipótesis, ¿sí? Tú me estás diciendo, listo, yo voy a usar una bondad de 1 alfa, o sea, el 95%. Entonces tú me dices, la probabilidad de rechazar es 95% y la probabilidad de no rechazar es 95%. Resulta que Sí, sí, por ejemplo, de que un medicamento haga efecto. exacto. Eso sí es cierto. Si tú escoges uno menos alfa y haces muchas veces, eh, de hecho, un teorema que vimos fue el teorema de la transformación integral, y ese teorema de la transformación integral me ayuda a demostrar que el p-valor, visto como variable aleatoria de las muestras, distribuye uniforme. Ajá. Entonces lo que tú dices es cierto. Pero eso es si yo tengo todas las muestras posibles, ¿no? Entonces, bueno, ponle cuidado. Yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener acá del cero hasta el nivel de significancia. Yo voy a tener del nivel de significancia hasta 1. Resulta que esta es mi bondad, o sea, no rechazo. No, perdón. Mm, si el p-valor, exacto, no rechazo. Y en estos casos rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy en mi 95%, si yo repito infinitas veces el experimento de la hipótesis nula y alterna, el 95% voy a rechazar. Y el otro, sí es falsa, ¿no? Sí es falsa, dado que es falso. Y el otro 95% no voy a rechazar. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, lo que tú estás diciendo es si yo tuviera infinitas muestras. Intuitivamente uno dice eso. Dice, ah, bueno, es que yo eh, tengo que tener, en el caso frecuentista, tengo que tener infinitas muestras para poder decir eso, que el 95% de las veces rechazo y el 5% no rechazo. Ah, ya entiendo. Esto solo se da si n es infinito, según la teoría. Y la Claro. estadística bayesiana no va a tener problema de eso, porque como teta Eso significa distribuye, que, ujú, entonces eso significa que la estadística inferencial clásica está sesgada. O sea, desde claro, su propia hipótesis está sesgada. sí, tiene muchos sesgos. Claro, claro que sí, muchos sesgos. Que lo sustenta la estadística bayesiana y lo robustece por el teorema de la inclusión. Él le dice a usted, listo, estadística frecuentista, siga trabajando con un n grande y le chanto este problema, ¿sí? Le chanto este problema, trájelo como usted quiera. Yo le garantizo que cuando usted tenga n infinito, usted se va a comportar de la misma manera que yo, pero yo voy a tener la verdad absoluta porque yo la sustento, o sea, yo como estadística bayesiana, yo le doy a usted el sustento de que usted pueda trabajar así como usted está No, y trabajando. además, imagínate el precio de trabajar con n infinito. En estadística inferencial clásica eso sería carísimo. Exacto, no, eso sí, Es imposible. es imposible. Pero entonces, el teorema de la inclusión me dice que el límite, cuando n tiene infinito, de los estimadores bayesianos,
son iguales a los estimadores frecuentistas. Pero el límite Ok. cuando n tiene infinito. No, eso es El límite imposible. cuando n tiene infinito. Entonces, ese de que es grande ha sido una cosa que de hecho Box y Jenkins hicieron muchos trabajos, muchos, el método de Box y Jenkins, que lo vamos a ver un poco. Pero entonces ellos, algo que hicieron fue que vieron que un epsilon muy pequeño para n mayor que 30, la test se parecía a la normal, pero ese parecido, pues lo midieron como regular, no fue tan bueno. No, Ja. Bossy Jenkins tiene más resultados más buenos que ese, y yo no sé por qué le reconocen ese, y en todos los libros sale ese, y ha sido difícil limpiar y decirles, no, usen mejor la test no usen la normal, usen la T, que es lo riguroso. Pero bueno, muchos libros dicen, para n mayor que 30, use Z. No sé si has escuchado esa Sí, garrafalidad, pero bueno, eso ya se tiene ahí en los libros y es la mayoría de libros que lo tienen, ya es muy berraco limpiar eso de la conciencia de la estadística. Pero bueno, ese trabajo de n al infinito lo han trabajado, por ejemplo, en ese, supuestamente n mayor que 30 es infinito, pero, ay no, esto creo que lo discutimos una vez, pero bueno, eso es una discusión bastante interesante. Bien, ahora, no el p-valor lo interpretan como una significancia descriptiva. O sea, yo coloco ajá, una significancia fija y de hecho muchos, pero esos son errores, ¿no? Estoy haciendo unas críticas constructivas de pedagogía que toca irlas incentivando en la estadística. Algo muy claro. interesante es esto de lo del intervalo de confianza, que es algo que se usa y que toca pedagógicamente ir cambiando. Y esto, que es lo del p-valor, interpretarlo como una significancia que no es una significancia. Porque ya, lo que se tiene es lo siguiente. Tengo un alfa de significancia. Si el p-valor me da debajo, entonces esto es una significancia como real, ¿sí? Entonces, si está menor, rechazo porque es menor a la significancia crítica. Y si es mayor, no rechazo porque sí, eso, o sea, es cierto lo de rechazo y no rechazo, pero hablarla de significancia al p-valor no es bueno, porque el p-valor es una variable aleatoria que depende de la muestra, y si yo me saco una muestra, pues rechazo o no rechazo. Eso sí, eh, se va a heredar un poco de la estadística eh, frecuentista, sin embargo, va a ser mucho más pulida, porque el p-valor sí va a ser una probabilidad. Entonces ahí sí, en la estadística bayesiana sí vas a poder decir, listo, la probabilidad de caer en la hipótesis nula es tanta y la probabilidad de caer en la hipótesis alterna es tanta. Probabilidades. Entonces ya vas a decir, listo, me voy con la más probable y listo. Ya, esa va a ser la teoría de la decisión. Es mucho más simple que el p-valor. Incluso, como esto tiene un origen, bueno, de Alemania y de Rusia y de Francia. Uy, o sea, esto tiene una cosa muy importante, una influencia de Francia, muy importante. En Francia ya se está empezando a usar la estadística bayesiana y los franceses están avanzados mucho a nosotros. O sea, los franceses tienen una cosa. Primero, no enseñan la integral de Riemann. Eso ya para ellos es algo borrón. Ellos enseñan una cosa que se llama la integral de Lebesgue, que de pronto la vamos a ver como notación nomás. Segundo, ellos no enseñan la estadística frecuentista, sino la bayesiana, porque tienen toda la teoría. ¿Ya? Y, pues eso es un avance muy importante que pues el mundo occidental, bueno, Francia pertenece al mundo occidental, creo, pero si nosotros, digamos, como América, no hemos dado ese gran paso. Estados Unidos está empezando en las grandes universidades, pero, pero no, en Colombia estamos muy atrasados frente a eso. Se enseña solo Sí. frecuentista, o sea, es una cosa, pero bárbaro. Por ahí enseñan el teorema de Bayes como ejemplo de probabilidad condicional, y ya, pero no más, o sea, se reduce mucho a. Bueno, entonces, ¿qué es la idea? La idea, o sea, ya hicimos un repaso de la inferencia, ¿cierto? Y hicimos unas críticas interesantes, ¿cierto?
Ahora vamos a pasar a otro estilo de inferencia, que va pues contener a la inferencia clásica, pero es bien interesante. Entonces, mire, lo primero es que vamos a desarrollar, sí, vamos a ver el desarrollo, vamos a desarrollar porque nosotros no somos los investigadores, simplemente yo estoy transmitiendo el conocimiento. Vamos, vamos a ver el desarrollo de una teoría estadística, ¿sí? Que planteó Valles, que en su momento lo pensaron de loco, lo juzgaron, tuvo que ocultar su trabajo, morir sin saber que la gente había encontrado su obra de arte. Eh, pues era cura, pero no parecía, porque tenía poderes, tenía la verdad ahí en sus manos, sino no decían, mire, esto era la verdad. De pronto era, o sea, ¿no? En la oratoria, o bueno, las condiciones también lo favorecían. Mm, por lo menos ya fue después de la Edad Media, porque digamos, en la Edad Oscura, en esos 1000 años terribles, pues el Quemaban. avance de la ciencia cayó. Yo creo que hubieron muchos Valles, muchos Einstein, muchos Newton, muchos Werther, eh, muchas personas pilas, pero les tocó sufrir la época de la Inquisición y lástima. Se atarazó una cosa pero impresionante. Tanto así que en documentos de la Biblioteca de Alejandría, quemada en la Edad Media, se encontraron cosas como, fue madre, en Egipto ya tenían métodos anticonceptivos y no dejaron a investigar ahí y fue hasta así como 100 años, 150 años que empezaron a usar, a ver, lo de eso de empezar a estudiar esas cosas, pero mira que en Egipto tenían eso ya, y en documentos de la Biblioteca de Alejandría que quemaron, o sea, fue tanto el atarazo en esa época oscura que lástima. Empezó la época después del Renacimiento y pum, empezó Newton, nace eh, mm, este, eh, ya se me olvidó el nombre, el compañero, el contrincante de Newton y empiezan a investigar, empieza a otra vez a, a la ciencia a tomar su puesto, pero fueron 1000 años perdidos, ¿no? Y gracias a Dios, pues no estaba en la época oscura, pero sí, pues Fischer hizo mucho, o sea, Fischer es el padre de la estadística, sino que lástima que no le creyó a Baches, ¿no? Lástima. Yo creo que Mm. hubieran hecho un buen equipo. Estos sí hubieran sido unos monstruos. O sea, donde los dos en vez de Fischer le hubiera dicho a Valle, venga, usted, no, eso vaina, no, ¿cómo va a decir que el parámetro es aleatorio? No. Si hubieran unido, hubieran formado una potencia. La estadística sería otro cuento, porque eran dos mentes que en un momento puede que hayan, pero es duro encontrar dos mentes y unidas tan así como ellos dos estuvieron. Los dos estuvieron junticos, ¿sí? Trabajaron junticos y todo. Cosa impresionante. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar esa teoría que el hombre diseñó, que el hombre, bueno, introdujo. Y vamos a ver algo básico, o sea, vamos a ver cositas básicas, no vamos a ver todo lo de la estadística bayesiana, porque hasta ahora está como despertándose, ¿sí? Ya se llevan varios años, si yo digo, me atrevería a decir por unos 100 años, desde el teorema de Bayes hasta ahorita, no fueron sino los últimos años que se empezó a trabajar fuerte en los trabajos de inclusión. ¿Cómo así de los trabajos de inclusión y generalización? Que si para la estadística frecuentista se cumple algo, va a generalizarlo para la estadística bayesiana. Ujú. Eso hasta ahora se está dando. O sea, muchas cosas de el diseño de experimentos, algo que ha sido duro, se ha resistido a pasarse al lado bayesiano. ¿Sí? Entonces, vamos a estructurar, ¿sí?, el problema de la inferencia de manera que sean varias hipótesis, varias alternativas. Hipótesis uno, hipótesis 2, hasta hipótesis K. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Por algo que se llama la teoría de la decisión. ¿Vale? Eso va a ser fundamental. Y va a ser, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver el modelo binomial. Vamos a ver qué vamos a hacer.
lo mismo en el modelo pasó. Y tú vas a estructurar tu método al método bayesiano. La idea es que lo estructures de manera adecuada aquí. Por ejemplo, un modelo que vas a usar, el modelo Weibull, no tengas que otra vez solicitar un curso, sino que ya tengas estructurado para el binomial, para el paso, y busques un trabajo en Google. eh, por ejemplo, modelo Weibull, por ejemplo, acá te metes al Google, al Google, te metes al Google y dices distribución Weibull, Weibull, análisis bayesiano, ¿sí? Entonces ya tú tienes una tesis, por ejemplo, alguien ya ha trabajado sobre la distribución Weibull para lo bayesiano. Entonces tú lees la tesis, ¿sí? La idea es eso, que lees la tesis y va a tener un patrón. O sea, ese patrón es el que quiero que lo cojamos, que lo tengamos y que vamos, va a tener un patrón bien interesante esta especie, ya, censura, luego que es la distribución Weibull, la teoría bayesiana, que es la teoría bayesiana, el método de Monte Carlo, luego el análisis, luego el análisis estadístico, entonces va a tener una modelación, unas distribuciones previas, un tamaño de muestra y me imagino que va a tener un poquito de diferencia en resultados. Pero digamos que van a tener una estructura esos trabajos que tú los vas a poder leer y vas a poder entenderlos. Acá, digamos, por ejemplo, imagino que hace bueno, hace sus definiciones propias, define la distribución y empieza a ver qué previas sirven para la web. Teoría de decisiones bayesianas. Entonces va a ser todo el camino que nosotros vamos a hacer de teoría de decisiones, pero con el modelo web. Una tesis doctoral. Y eso se ve muy eh, típico en doctorados teóricos, en este caso una cosa matemática o estadística o actuarial, pero teórica, en donde lo que hacen es enfoques bayesianos, de algo que ya se tenía frecuentista. Por ejemplo, en este caso, solo le interesó una cosita y fue el tamaño de muestra. Distribución predictiva para módulos Wellbur. Hágale. O sea, hay mucha información y la idea es que veas el patrón. Cojamos ese patrón de los trabajos. Si se coge eso, en este curso yo quedo feliz porque puedes lanzarte al agua y decir, listo, necesito un modelo tal. O sea, puede que no sepas qué es el modelo web, pero te digan, en tu empresa resulta que necesitamos modelar los tiempos y los tiempos se modelan muy bien web. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo bayesiano? Entonces tú listo, vas a irte a la teoría, vas a hacer todo lo que hicimos aquí, vas a ver, digamos, trabajos de grado en donde hagan todo lo teórico. La idea es que tú cojas lo práctico, lo cites bajo el trabajo de doctorado de tal persona, se tiene que la distribución a posteriori de la Google tiene estos parámetros. Vamos a hacer una red secuencial y listo. El modelo que tú propones es una red secuencial para ver los tiempos de vida, por ejemplo, los tiempos de vida de un determinado plan, por ejemplo, lo que te interesa, que es el turismo, entonces el tiempo de vida del auge de un determinado plan. Entonces, a este tiempo de vida pronosticado toca cambiar las estrategias porque la gente ha cambiado, el parámetro se va actualizando, es una variable aleatoria que se va actualizando. Entonces la vas actualizando, por ejemplo, con una red secuencial. Bueno, eso es la teoría de la decisión. Igual vamos a estar discutiendo frente a eso. ¿Qué pasa? La estadística bayesiana es un poco más, o sea, un poco más fácil, entre comillas, si se tienen los preliminares que la estadística frecuentista, porque la estadística bayesiana es muy clara, no como la estadística frecuentista que de pronto teníamos dificultades en cositas. Bueno, yo, como la trayectoria que he tenido de pronto, eh, lo tenga mucho más claro, pero en mi momento me costó. ¿Sí? Imagino que a ti te ha costado un poco también. Eso cuesta un poco cogerle el hilo a la estadística frecuentista. Ya cuando uno le coge el tiro, pues ya uno P valores, rechazo, no rechazo, la hipotesia. Ya uno va cogiendo un ritmo estadístico. Pero esto va a ser un poco más fácil en el sentido de que se va a mantener la distribución. ¿Sí? Un poco más fácil en que la inferencia va a ser un poco más
transparente, como no voy a tener que armar estadísticos raros ahí, no. Esto simplemente se basa con intervalos de confianza. Tú con intervalos de confianza tienes suficiente trabajo, porque es que ¿qué se va a interpretar como p-valor? El p-valor va a ser la probabilidad de que teta, como ya teta es una variable aleatoria, no pertenezca al intervalo de confianza. Entonces ya el p-valor se interpreta, no va a haber eso de zonas de rechazo ni valores críticos, nada de eso, nada de eso. Solamente va a estar el p-valor y el intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces vamos a ver una estructura, que esta estructura es coherente, es mucho más coherente que la estadística frecuentista. ¿Listo? Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay dos cosas que hemos visto en la estadística frecuentista y que no hay solución razonable para muchas cosas. N al infinito. ¿Qué solución razonable tiene esto? ¿O qué solución razonable tiene el teorema central de X barra, que fue un teorema muy importante, pero bueno, mu sigma cuadrado sobre n. Bueno, esto del infinito, ¿cómo lo soluciono? O la interpretación del p-valor. El p-valor no se interpreta como una variable aleatoria, la probabilidad de significancia, porque la significancia sí es una probabilidad, pero este p-valor no es una significancia. Lo curioso es que si tú te vas a Stata, no sé si has trabajado en Stata, Stata o No, SPSS, he trabajado, ¿cómo es que se llama? Sí, SPS, sí, y PSP. eso, PSP, SPSS, eso. Es que hay Muchos uno de que es estos, SPSS y la versión gratuita es PSPSS. vea, es digamos lo mismo, pero digamos, estos le votan a Sí, es uno, lo mismo. no le dicen a uno p-valor, que es lo correcto, sino le votan significancia. Algo súper curioso de que esos errores existan. O sea, el p-valor es una cosa y la significancia es otra. La significancia sí se puede interpretar con una probabilidad, de hecho es la probabilidad de no cometer el error tipo uno, pero el p-valor es una variable aleatoria y tú solo tienes uno, no tienes todo el modelo de p-valor, sino solo tienes uno. Entonces, eso quiere decir que eh, la, la cosa está, o sea, la cosa está generalizada. Por eso los franceses no usan nada de esto. Ellos usan otras cosas y que muchas veces para uno es confrontante porque los franceses usan cosas mucho más sofisticadas porque ellos están un poco más adelante en eso. Ellos ya vieron que esto, incluso para ellos la frecuentista no funciona, para nosotros todavía sí. Para nosotros es una cosa pero fundamental porque uno trabaja con estadística frecuentista. Para ellos eso ya no funciona y ya toda la idea es generalizarlo acá. Tienen otro enfoque bien interesante, por eso ellos siempre, cuando acá se hablaba de la integral de Riemann desde A hasta B, ellos ya hablaban de la integral de un conjunto de F con respecto a una medida. Y después se demostró que, oiga, mi madre, es que esto es mucho más fácil de trabajar que esto, aunque esto requiere más teoría. Entonces los franceses tienen esa ventaja. El primer problema es eso, no hay solución a eso. Y lo otro es las paradojas, ¿sí? Las paradojas de que, vamos a ver más adelante paradojas bien interesantes de la estadística frecuentista. Ah, esas son paradojas muy interesantes. Una cosa interesante que no vas a decir, pero qué carajos, con la estadística frecuentista se llegan unas cosas que son incluso contradicciones. Esas paradojas las vamos a ver con calma. Ejemplos muy chistosos. Ejemplos, por ejemplo, de que tú tienes 5 datos y el intervalo de confianza te dé una cosita, pero súper delgadita, o sea, delgadita me refiero a súper estrecha, y que en la vida real es una cosa gigante. Y tú dices, fue pucha, en la vida real, o me das incluso el intervalo de confianza, me da un número, un teta estimado nomás. Y en la vida real eso es grandísimo. Son paradojas que las queremos curar, que es lo que dice acá. ¿Por qué hacer otra teoría estadística? Para darle una estructura coherente, para solucionar, que sea, pues, para ver soluciones, para solucionar cosas que la estadística frecuencista tiene y para ver que las paradojas no causen problemas, sea una estadística que no sea paradójica. Si es algo exacto, como lo es la estadística, y tiene paradojas, pues va a ser confuso.
¿sí? Va a ser confuso si tiene paradojas. O sea, la vida real me dice esto, pero las estadísticas me dicen lo otro. Uy, hay paradojas. Entonces, por eso Claro. se procede a hacer la estadística bayesiana. Todo este recuento es para decirte que el enfoque bayesiano es muy sustancial, es muy importante, mejorará, o sea, pues yo no soy muy práctico, pero o sea, en el ámbito que no tengo un área así de la práctica dichamente especificado hasta el momento. Tendré, pero por ahora no tengo que trabajo en ingeniería, no, eso no lo tengo. Eh, pero sí te digo que con estas herramientas tú en tu área puedes hacer mucho. Si las aprovechas muy bien, yo creo que puedes hacer muchísimo. Obviamente yo te daré cómo usarlas, la parte estructural de cómo lo vas a encontrar, pero esto le vas a sacar mucho el provecho y estoy totalmente seguro. Y sin más preámbulo, pues empecemos a todo lo que nos hemos preparado, ¿no? Porque fue bastante preliminar la cosa, tuvimos que ver modelos de probabilidad estadística frecuentista, cómo se interpreta. ¿Para qué vimos todo eso? Para entender, bueno, fundamentalmente para entender muchas cosas de que vienen adelante y también para entender las dificultades que se presentaban. ¿Sí? ¿Y por qué nace esto? Bueno, Ujú, listo. Entonces vamos a ver el teorema de Bayes, vamos a recordarlo. Entonces nosotros teníamos dos teoremas fundamentales. Estaba, eh, está el teorema de probabilidad total. Entonces vamos a recordarlo. Bueno, primero la probabilidad condicional. Probabilidad condicional, que nosotros la definíamos muy bien. Entonces, para unas estructuras algebraicas. A ver qué estructuras algebraicas necesitamos. Una estructura conjuntística. Las siguientes características. Omega es un conjunto no vacío. ¿Sí? Es mis posibles resultados. Por ejemplo, en un dado omega es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y teníamos una familia de posibles eventos que estaba contenido en los subconjuntos de omega. ¿Sí? Eso eran subconjuntos de omega interesantes para tratar. Entonces, decíamos que esto cumplía una estructura de sigma álgebra. El nombre quedó así porque resulta que pensaban que eso era una estructura algebraica y cumplía una estructura de retículo, pero pues después quedó así ya. Se llama sigma álgebra, es un nombre, ¿listo? Y lo vas a ujú. encontrar en todas partes, es un nombre. No vamos a entrar en discusión con eso. Y omega es un evento, ¿sí? Intuitivamente, ¿cuánto será la probabilidad de omega? O sea, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra alguien del espacio muestral? Alguien de ahí. Uno. Ujú. Perfecto. Segunda cosa, mm, si A pertenece al espacio de eventos, eso implica, este cosito de 3 puntos implica Ujú, que el complemento pertenece a la familia de eventos. Esta familia de ujú, eventos la llamamos es sigma álgebra, ¿vale? El nombre que vas a encontrar en toda la literatura. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la probabilidad de que ocurra un evento A, tenemos la probabilidad de que no ocurra un evento A. Tenemos el evento de que no ocurra. Y tercero, si tenemos una familia, o sea, varios conjuntos que mm, pertenecen a la familia, esto implica que la unión de los A sub i pertenece a la familia. Eso era lo que era la sigma. Luego ujú. definíamos, entonces, esto es lo que se dice un espacio medible, porque voy a asignar una medida de probabilidad. Entonces, una medida de probabilidad cumple cuatro cosas: mayor que cero,
Segunda cosa, la probabilidad de omega igual a 1, la que decías ahorita. Y si Ujú. tengo eventos disyuntos o ajenos por parejas, la probabilidad de la unión, cuando es unión disyunta se coloca un puntico en la mitad, de la unión de los A sub i es igual a la sumatoria de las probabilidades. Yo se decía que era un espacio de probabilidad, omega fp. No es interesante trabajar acá por sí solo. Yo a ese espacio muestral le saco variables aleatorias. Entonces, yo voy a trabajar en un espacio de los reales con una familia de subconjuntos y una medida de probabilidad, una distribución. Entonces, como estos siempre son los reales y estos son la familia de los reales, voy a decir que X se caracteriza por su modelo de distribución. En este caso bayesiano lo vamos a interpretar como P de X, dado un parámetro T. Listo. Y eso es lo que se denomina un espacio de probabilidad. Eso era lo que veíamos la vez pasada. Veíamos cómo se definía la probabilidad condicional. Entonces, sea B un evento no nulo. ¿Qué significa un evento no nulo? Que B ocurre. Tiene que ocurrir. O sea, la probabilidad de Ujú. que B ocurra sea mayor que 0. Entonces, la probabilidad de A condicionada a B se define como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Y qué es esto? Tengo acá mi omega. Yo sé que B ocurre con una probabilidad, entonces tengo acá B. Quiero ver la probabilidad de A. Entonces acá tengo A. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver, mi universo es B. Mi universo es B, ¿cierto? Entonces voy a ver todo lo que hay en B, todo lo que cumpla A. Y esa es la intersección, si ves que está bien definida, la probabilidad Ujú. condicional. Si me restringo a B, la probabilidad condicional. ¿Qué tenemos en lo bayesiano? Que una distribución, lo que llamamos f de x, teta, esto va a ser la probabilidad de que del modelo de x, dado que el parámetro tome un valor teta. Eso va a ser la cosa bayesiana. Esta va a ser la distribución en estadística bayesiana. ¿Sí? Y ya teta no va a ser un valor fijo y desconocido, sino teta va a ser una variable aleatoria que distribuye p de teta, o en algunos libros usan pi de teta, y simplemente es la información a priori resumida en una distribución. Ya vamos a ver ejemplitos, todo con calma. Estoy como introduciendo un poco la notación. Listo. Entonces eso es la distribución. Bueno, probabilidad condicional, veíamos ejemplos, veamos ejemplitos, podemos recordarlos acá. Eh, Veíamos ejemplos eh, acá. Veíamos ejemplos, voy a abrir esto. Acá veíamos ejemplos. eh, Veíamos ejemplos y veamos, por ejemplo, bueno, que la distribución era diferente. Veamos la definición, veamos unos ejemplos. mm, Veamos unos ejemplos, el teorema de probabilidad total. Veamos unos ejemplos que eran bien interesantes del dado, ¿cierto? Eso era lo que veíamos la vez pasada. Algo importante de acá que voy a rescatar de lo que vimos la vez pasada es el teorema de probabilidad total. Bueno, el teorema de probabilidad total, no, vimos el teorema de que esto es una medida, no sé si alcanzamos a ver el teorema de probabilidad total, creo que sí. Bueno, este es el problema de probabilidad total, que la probabilidad de la unión de azúcar, no, esto no es. Bueno, acá tenemos la probabilidad condicional. Este es una partición. Entonces veíamos que la partición era tomar partes que la unión era omega y que la intersección era vacío, y eso se llama ajeno por parejas. Ujú. Y vimos ejemplitos de ese teorema de probabilidad total. El teorema de probabilidad total lo que va a permitir es escribir la probabilidad de un evento A. ¿Listo? Esto lo vamos a retomar ahorita la formulación del teorema de Bayes. Entonces, veo que hasta aquí llegamos y dijimos que hoy íbamos a ver el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes, ¿cómo se va a plantear? Sea A,
un evento y B, bueno, A y B un evento, los dos, ambos voy a pedir que no sean vacíos, no sean nulos. Eventos no nulos, o sea que la probabilidad sea cero, o sea que ocurran los dos eventos. ¿Listo? Si el teorema de Bayes se demuestra bien sencillo y es que la probabilidad de ocurrencia de A dado B es igual a la probabilidad de ocurrencia de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Ese es el teorema de Bayes, por sobre la probabilidad de B. Entonces, el teorema de Bayes, ¿para qué me sirve? El teorema de Bayes sirve un montón, porque ¿qué pasa? Resulta que si tú conoces, si yo conozco, resulta que yo quiero la probabilidad de que A es la causa de B, y yo tengo la probabilidad de que la consecuencia de A, si yo tengo probabilidad, casi en la vida real uno siempre tiene la probabilidad de consecuencias, pero uno quiere ver la probabilidad de causas. ¿Listo? Esto se usa para eso. Y entonces yo digo que esto es, bueno, la probabilidad de A o B es la probabilidad de B dado A. Entonces yo me paso a causas. Simplemente tengo que tener, para ver la probabilidad de que algo cause tal cosa, yo simplemente veo la probabilidad causal, que es así la tengo, y ahorita vamos a ver ejemplos, por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. No sé si este teorema de Bayes ya lo hayas visto en cursos básicos de probabilidad. Pues sí había visto el teorema, sí algo. Bueno, igual lo vamos a repasar, porque es importante tenerlo claro. Mm, Esto lo aceptó Fischer, y por aceptarlo Fischer, esto era lo único de Bayes que se tenía. Pero Bayes hizo mucho. Ya vamos a ver todo lo que hizo Bayes. Qué pecado con Bayes, porque Bayes hizo mucho. Mm, la demostración de este teorema es bien sencillo. Entonces, la demostración es la siguiente. La probabilidad de A intersectado B igual a la probabilidad de, perdón, la probabilidad de A o B es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces voy a multiplicar por un 1. Como son eventos no nulos, yo puedo multiplicar arriba probabilidad de A y abajo probabilidad de A, ¿cierto? Ujú. Digamos abajo. Entonces, esto es igual. Entonces voy a pasar este probabilidad de A, lo voy a pasar acá y voy a intercambiar esto. Me queda que esto es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. ¿Y quién es este señor de acá? En términos de probabilidad condicional. Mm, La probabilidad de quién dado quién. ¿Quién está abajo? de A. De A. Entonces arriba quedaría la intersección, o sea, B, por la probabilidad de A. Y todo esto dividido en la probabilidad. Demuestra lo Ok. querido. ¿Listo? Listo. Ese es el teorema de Bayes. Es bien sencillo de demostrar. Pero vamos a ver el uso. Entonces, el uso es bien interesante porque resulta que, de hecho, Arturo Erdely, un grande de la estadística bayesiana, es mexicano, el hombre tiene un canal en YouTube. Puedes verlo, es interesante, es bastante teórico, pero es bien interesante. Si cuando quieres observar, digamos, la parte teórica de esto, puedes irte al canal de él y ver un poco. Yo me voy a orientar más en lo práctico, ¿vale? Pero Arturo Erdely hizo una crítica del COVID. Quiero que la respetemos acá, porque es importante ver que Arturo Erdely hay una crítica que hace contra el COVID, crítica. Fue bien interesante, porque lo que el hombre hace es que la Secretaría de Salud nos manipula, él hace esa verdad. Entonces resulta que él critica que resulta que la probabilidad de A dado B, o sea, la probabilidad de A dado B, la están interpretando como la probabilidad de B dado A, siendo que son dos cosas muy diferentes.
¿sí? Y eso para el COVID en México. Entonces, claro, están pegando unos sustos a la gente, la cosa no va tan mal, pero están asustando tanto a la gente y de pronto los epidemiólogos de pronto no sepan, no tengan, digamos, la experiencia que tiene Erdely. Sin embargo, él hace esa crítica bien interesante de la probabilidad condicional. Es bien interesante y dice, bueno, nos están mintiendo, por las razones que la probabilidad condicional la están interpretando mal. Entonces, bueno, es un artículo bien interesante de discusión de cómo la epidemiología está usando mal la probabilidad condicional. Entonces, vamos a ver un ejemplo de por qué se usa muy mal la probabilidad condicional. Entonces, por ejemplo, eh, se tiene que, se tiene que, eh, se tiene que la probabilidad de que, de que alguien tenga cáncer, de que, digamos, de que la prueba resulte algo en epidemiología, que se usa mucho es falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿cómo es eso? Y esto nos va a hacer introducir algo importante que son los odds ratio, que eso es fundamental para hablar. Entonces, yo tengo varias posibilidades. Tengo la probabilidad de que el examen dé positivo y de que el examen dé negativo, dado que sí tiene cáncer y no tiene cáncer, ¿sí? La idea es que la diagonal, las probabilidades de la diagonal sean altas, altas, y de que éstas sean bajas, ¿cierto? Porque o sea, ¿qué pasa? Yo acá estoy en lo cierto. El examen me dio positivo y efectivamente estaba enfermo. El examen me dio negativo, ¿listo? Ahora, estos se llaman los falsos positivos, ¿sí? Falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Que resulta que un examen me dio positivo y resulta que no estaba enfermo. Y estos son los falsos negativos. Falsos negativos. ¿Qué pasa? Que si la persona, si me sale el examen negativo, pero resulta que la persona está enferma, entonces es terrible, no le voy a poder hacer el tratamiento. Entonces, por ejemplo, bueno, antes de ver el teorema de Bayes general, voy a dar un ejemplo del teorema de Bayes y lo estoy contextualizando. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la situación es la siguiente: la probabilidad de que, de que esté enfermo, dado que el examen salió positivo, es del 95%. ¿Sí? Y la probabilidad de que esté enfermo es igual al 10% en general. Y la probabilidad de que salga positivo, digamos que en un contexto histórico, se tiene que, si yo en general hago exámenes, solamente el 5% me sale positivo. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que dado que está enfermo, el examen le resulte positivo? La idea es que esto sea muy cercano a 100, ¿cierto? Pero en las pruebas epidemiológicas no pasa eso, las pruebas no son muy buenas, que digamos, aunque nuestra psicología y de pronto nuestra experiencia haya sido muy afortunada, la verdad es que muchos enfermos no saben porque las pruebas no son suficientemente potentes. Ya vamos a ver, en efecto. Y más lo de la COVID, yo creo que mucha gente que tiene COVID va y se hace la prueba y le sale negativo, pero pues de pronto sean asintomáticos. De pronto Claro. toda la tierra esté llena de COVID y las pruebas hasta ahora están empezando, entonces esa potencia de estas son muy bajas. Entonces, el teorema de Bayes me dice que esto es lo mismo que la probabilidad de dado positivo, que esa es la que tengo, porque yo puedo, en el hospital yo tengo a los enfermos que me dio positivo, que los puede retener, mientras que los enfermos, para los que me dan positivo, esta sí no la tengo. Esa es la diferencia. Y yo tengo los enfermos, dado que me da positivo, porque son los que le puedo decir, es en el hospital porque usted está enfermo. Pero que estén enfermos en general no los tengo porque no puedo retener a los que me dio negativo. Si me dio negativo, el examen salió bien, váyase para su casa. Claro. Pues esa idea es que esa probabilidad sea muy baja, siempre va a existir incertidumbre, pero la idea es que esas pruebas sean lo suficientemente potentes.
Lo que yo quiero ver es la probabilidad de que sea enfermo me resulte positivo. Esto es lo que se llama la potencia de la prueba, que son los verdaderos positivos. Y resulta que va a dar bajita. Aunque esta sea alta, la probabilidad de que sea enfermo, dado que es positivo, esta es alta. Madre, la potencia de la prueba es bajita. Y vamos a darnos cuenta que en efecto pasa. Entonces, esto es por la probabilidad de positivo sobre la probabilidad de enfermo. Una mnemotecnia es que todo lo que va arriba va, ¿cómo es que es? Va abajo para que se cancele y todo lo que va abajo va arriba para que se cancele. Es una mnemotecnia para que quede clarito. Entonces, en este caso es 95%, o sea, 0.95 por el 0.10 sobre el 0.5. Entonces, esto es igual a dividir en 0.5 es multiplicar por 2 y 0.10 es 9.5%, o sea, 0.19. Pucha, bajita la potencia, ¿no? O sea Sí. que me detecta solo de los enfermos, me detecta el 19%. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la manipulación y qué es lo que critica Ardeli? Que resulta que esto lo interpretan como esto, y entonces Ardeli se pone bravo. Pero ¿cómo es posible de que solo la potencia de la prueba del COVID-19 sea el 5% y digan que es el 95%? Eso es inaudito, es inaudito. ¿Cómo van a engañar a la gente así? ¿Sí? De pronto hay mucha más gente contagiada y de pronto sea asintomáticos y de pronto las defensas que tenemos los latinoamericanos, comemos mucha verdura, nuestra dieta está fuerte en defensas, la papa y todo eso. No, lo hace uno fuerte con respecto a los europeos que tienen una tasa de muerte más alta. Entonces, pero no quiere decir que fue madre. La efectividad de las pruebas hasta ahora están empezando, son muy bajas. Esto es lo que critica Erdely en su artículo y es bien interesante. Y es quiero que esas críticas pulan y sean muy pulidas porque bastantes estadísticos, bueno, estadísticos de pronto no, pero sí gente que usa la estadística, personas que son de pronto ingenieros o que de pronto no tienen un bagaje de la estadística bastante alto, la usan mal, ¿sí? Entonces es muy diferente decir la probabilidad de ser enfermo dado que es positiva, diferente, que es decir, la probabilidad de ser positivo dado ser enfermo. Dos cosas sumamente diferentes, ¿vale? Ok, vale. Listo. ¿Y si es clara la diferencia o no? Sí. Claro, acá yo tengo a los que tengo en el hospital, pues en el hospital, dado que están enfermos, pues obviamente va a ser alto. Voy a tenerlos en el hospital y van a ser los que me den un positivo, pues ser alto. Pero que la prueba me detecte los enfermos, eso es otra cosa. Porque muchos enfermos los tengo en su casa. ¿Sí? Mira, esto me dice que la probabilidad de que sea enfermo es del 95% dado que dio positivo. Claro, los tengo en el hospital, los puedo ver, los puedo evidenciar. Pero de que la prueba me detecte a los enfermos es muy baja. Pues, entonces quiere decir que muchos de los que no analicé acá están en la casita pensando que están sanos. Claro. Eso es bien interesante, esa crítica que hace Erdely. Bueno, el teorema de Bayes generalizado es muy interesante porque lo que va a intersectarme es el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Me los va a unir. Entonces, ¿qué va a hacer este teorema? Entonces me va a decir, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección, perdón, de B dado A, o sea, de la que yo tengo. Esta no la tengo. Y eso va a ser importante en el paradigma bayesiano. La que sí tengo es la otra, la probabilidad de B dado A, lo que sí puedo observar. Acuérdate que acá, por ejemplo, nosotros en el hospital teníamos los positivos, ¿cierto? Los positivos le decimos que es hospitalizado porque resultó positivo. Entonces yo puedo estimar la probabilidad de que esté enfermo. Entonces realizo más exámenes. Al 5% le digo, no, ustedes se pueden ir a la casa. Salió todo muy bien, el tumor es benigno, váyanse. O resulta que el 95% efectivamente el tumor resultó maligno, esperemos, ojalá se pueda hacer pueda resultar un tratamiento oncológico adecuado. Vamos a tratar de que sea lo menos posible para que no altere las células, o operación, etcétera, etcétera. Buscan soluciones.
Entonces, estos ya los tengo en el hospital. Esta probabilidad la tengo. ¿Sí? La probabilidad de que esté enfermo, esto lo hago en un contexto histórico, esto lo estimo con historia. Y la probabilidad de que sea positivo resulta que de todos los exámenes, yo calculo la frecuencia de positivos y negativos de todos los exámenes históricos. Y calculo la frecuencia y esto lo estimo. Estimo esta probabilidad y esta la tengo. La que no tengo es la probabilidad de la potencia de la prueba, o sea, de que dado que ese enfermo sea positivo. Entonces, esa la puedo hallar con las otras. O sea, esto es muy importante. El teorema de Bayes es muy importante porque, dado lo que tengo, puedo llegar a algo que no tengo. Y de algo tan sencillo se llega a algo muy grande, que es toda la estadística bayesiana. Bueno, entonces listo. Sí es claro, o sea, tres cosas que tengo. Esta la tengo porque son los que me quedaron en el hospital, ¿cierto? Sí, Esta la tengo porque son en un contexto histórico y esta también. Es al revés, es al revés, es al revés. Si no estoy mal, vamos a verlo, cómo lo toma. Si ve dado A o ha dado B. ¿Cómo lo tomamos acá? Ha dado B, perfecto. Entonces voy a irme a las diapositivas y voy a deducirlo para que se entienda bien lo de las diapositivas. Entonces, ha dado B. Ha dado B es, ¿cómo es que dice el teorema de Bayes? La otra, ¿cómo sería la otra? Ya no ha dado B, sino, la probabilidad de B. exacto, dado A por la probabilidad de A dividido en la probabilidad de B. Ahí está clarito, ¿cierto? Pero resulta que tengo una partición en el conjunto. Entonces, este lo puedo ver como el teorema de probabilidad total. Lo veo como la probabilidad de B dado A, la probabilidad de A, sobre la probabilidad de B, que es simplemente la sumatoria de la probabilidad de B dado A sub K por la probabilidad de A sub K. Y esto por el teorema de probabilidad total. Entonces, si tú ves la probabilidad de B, se puede ver como es. Y me da el teorema de Bayes generalizado, que es el que más se va a encontrar. ¿Listo? ¿Listo? Dale. Pues bueno, hoy se entendió bien qué es lo que vamos a hacer. Ya empezando el contexto bayesiano, se entendió cuál es la diferencia de esta probabilidad. El artículo verde de Lee, si lo puedes ver, revisar de pronto, hace un ejemplo de ahorita en el COVID, cómo que los epidemiólogos no interpreten esto de manera adecuada, que eso es garrafal. Y vimos ya el teorema de probabilidad total, lo introdujimos, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? El ejemplo del VIH. Vamos a ver un ejemplo muy parecido a este, pero este sí es usando el teorema de Bayes de probabilidad total. Entonces ya Dale. dedujimos estas dos cosas, ¿no? El teorema de Bayes y el teorema de Bayes de probabilidad total. Para la próxima sesión, es que ya me pasé un poquito, vamos a ver el ejemplo del VIH. Vamos a ver lo contradictorio que llega a ser. ¿Sí? Mira, lo contradictorio que llega a ser el teorema del VIH. Y vamos a ver, a seguir viendo el teorema de Bayes. Vamos a ver las diferencias de las dos inferencias, viendo los ejemplos del teorema de Bayes y vamos a ver los cinco permisos. Los cinco permisos que nos va a permitir, nos va a garantizar el teorema de Box-G. Y bueno, vamos a ver después la red secuencial, la red bayesiana y todo eso, como una casa de introducción. De una. Dale. Listo, entonces voy a terminar entonces la sesión. Voy a pausar, eh, pausar la grabación.